Después voy a llamar la lista, ¿ya? Vamos a avanzar, chicos, una parte de síndrome miofacial. La próxima semana vamos a hablar de dolor. Este segundo aporte se pone más interesante porque hay algunos temas ya de la especialidad, como el manejo del paciente amputado, también el enfoque de dolor. Vamos a hablar del retardo del desarrollo, del lenguaje, etcétera. Un buen número de temas para este aporte, ¿ya? Entonces, si están viendo las diapositivas, me van a seguir. Vamos a hablar de síndrome miofacial hoy día, ¿ya? Que es una de las causas más frecuentes o prevalentes de dolor en la consulta de atención primaria, ¿no? También en los consultorios especializados de trauma, reumatología, medicina física, se ve bastantes pacientes con dolores miofaciales que no son pues diagnosticados en su momento, no son infravalorados y eso conlleva a un diagnóstico errado y también la poca importancia que se le da a esta patología que es tan prevalente, ¿eh? Y se le puede solucionar con un par de procedimientos, algún tipo de medicación, pero y sobre todo para que no se vuelva a repetir, modificar los factores perpetuantes que tiene el paciente, ¿ya? Pero cuando ustedes se preguntarán, pero ¿qué hablamos o qué definimos cuando hablamos de miofacial? Mio viene de músculos, ¿no? Pero las fascias, ustedes cuando han disecado vuestros cadáveres, encontraban pues fibras entre los músculos que en realidad a veces no se sabe pues de dónde viene, ¿no? Ustedes conocen que el músculo está recubierto por algún tejido elástico o fibroso, que son el perimicio, endomicio, etcétera, ¿no? Pero las fascias, chicos, son membranas de tejido conjuntivo, ¿ya? Se caracteriza por ser elásticos, fibrosos y abundante cantidad de colágeno, ¿ya? Su función es protección y también facilita la biomecánica del sistema locomotor. Ustedes han visto que hay algunos, como por ejemplo, cuando hemos hablado de hombro, en el caso clínico, decíamos que había un deslizamiento en las articulaciones de la escápulo torácica, ¿no es cierto? Cuando nosotros levantamos el brazo y movemos, hay un deslizamiento en esas superficies y muchas veces está condicionado o facilitado por la presencia de algunas fascias que tenemos en nuestro organismo. Si nosotros hacemos un tajo en la piel, o en las estructuras profundas también, debajo de la piel vamos a encontrar abundante tejido celular subcutáneo, una fascia superficial bastante delgada, luego otra capa de tejido graso y desde una fascia profunda que está ya en contacto con el epimicio y el músculo. Estas fascias tienen una función sensorial también, ¿eh? Cuando nosotros distendemos una articulación, un ligamento, un tendón o un músculo, también se ponen en alertas por diferentes mecanismos y va a producir incluso fases de dolor, ¿ya? Mejora la circulación venosa y linfática, permite al músculo contraerse al ofrecerle una resistencia que mejora su rendimiento o su correcto funcionamiento. Y también sirve de comunicación nerviosa y electromagnética entre las estructuras corporales. ¿Ya? Entonces, todas las estructuras, todo nuestro cuerpo, donde nosotros tenemos músculo estriado, también está formado por estas fascias corporales que les he comentado, ¿no? Tenemos una fascia superficial y una fascia profunda, que está en íntima relación ya con las fibras musculares propiamente dichas, ¿ya? Otro tema que ustedes también lo deben conocer, y eso vamos a profundizar la próxima semana, es el dolor, ¿no? ¿Qué entendemos por dolor? Es una experiencia sensitiva y emocional. Sensitiva se refiere a la propia sensación algésica, ¿no es cierto? Y emocional, desagradable, asociada a una lesión tisular. El dolor pues no es nada agradable, ¿no? A no ser que tengas un trastorno psiquiátrico
que permita que veas tú al dolor como una emoción agradable, pero generalmente está asociada a una lesión tisular. O sea, si yo me corto un dedo o me golpeo la cabeza, voy a sentir dolor, ¿ya? Es una experiencia sensitiva también. Puede ser real o potencial. Potencial se refiere a que por algún daño al nivel de los nervios, de los nervios periféricos, ya sea en la médula espinal o al nivel de la corteza cerebral, no necesariamente un estímulo, o sea, no necesariamente tiene que haber un estímulo nocivo para que yo sienta dolor. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, un paciente con dolor radicular o neuropático, no hay pues un agente nocivo que le esté causando dolor, pero hay una disfunción al sistema neurológico sensitivo que hace que este paciente pues tenga dolor, ¿no? Los dolores, las polineuropatías diabéticas, por ejemplo, los pacientes tienen dolor, pero ¿está habiendo agresión de algún tejido? Por supuesto que no, ¿ya? El dolor tiene otra característica que es muy variable, o sea, el umbral del dolor de una persona a otra va a variar, pues, ¿no? Algunas personas son más tolerantes al dolor por N factores, ¿no? Ya sea socioculturales, hasta el nivel de instrucción, ¿no? Pero también varía entre dos personas del mismo sexo, de las experiencias nociceptivas que haya tenido, ¿no? Y nosotros tenemos un montón de tablas para cuantificar o ver la intensidad del dolor, ¿ya? Entonces, tres características tiene el dolor. Es una experiencia sensitiva, tiene un componente emocional, ¿ya? Y puede ser real o potencial, o sea, no necesariamente el dolor va a venir de la parte externa. Si nosotros tenemos una disfunción a nivel del sistema nervioso, sobre todo periférico, vamos a sentir dolor, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es el síndrome miofascial, muchachos? Es un cuadro de dolor regional y referido desde uno o más puntos gatillo, vamos a definir qué es un punto gatillo, o el famoso trigger point en inglés, dentro de una banda tensa de uno o más músculos, que puede modificar poderosamente las funciones del sistema nervioso central. Esa es otra característica del síndrome miofascial. Puede modificar poderosamente. ¿Qué quiero decir? Que un paciente puede tener, por algún factor o motivo, alguna predisposición a formar síndromes miofasciales, y esto va a producir una sensibilización primero periférica y luego central, y por ende puede perpetuarse este síndrome miofascial. ¿Ya? 3 características tienen los síndromes miofasciales. Uno es el punto gatillo, las bandas tensas que también se está definiendo acá, y también el dolor referido, ¿ya? Aparte es eso de porque puede modular las funciones del sistema nervioso central. Algunos datos que también lo he escuchado en la mañana de vuestros compañeros es esto, ¿no? Entre el 50 y 80% de la población adulta mayor de 65 años presenta dolor, ¿ya? Y de ese 50-80, mucha etiología viene por dolores musculares inespecíficos, ¿no? Y que podría corresponder tranquilamente a síndromes miofasciales que no se han diagnosticado. En la consulta general, hasta el 30%, ¿eh? Pacientes con dolor por síndrome miofascial. Otro dato importante, el síndrome miofascial, chicos, el diagnóstico es clínico, no es acá no pides laboratorio, no pides imágenes. Tú te basas en tu anamnesis, tus antecedentes y tu examen clínico. Y acá puedes diagnosticar tranquilamente un síndrome miofascial. ¿Ya? El 85% de los pacientes con dolor crónico tiene ya un síndrome miofascial, ya sea en forma aislada o concomitante. Aislada, como un dolor o síndrome miofascial primario, o concomitante. Por ejemplo, una paciente con una esguince de tobillo hace como 5 años, hace como 5 meses, ¿no? Sigue el dolor, le hacen terapia, pero como en nuestro caso clínico, presenta dolor también a nivel de los peroneos o el tibial anterior o en la misma fascia plantar. Eso puede estar asociado a un síndrome miofascial. O una artrosis. Pacientes de 65, 70 años, adultos mayores, tienen una artrosis en la rodilla, ¿no? Eso le cuesta
le cuesta pues caminar, subir gradas, hacer cambios de postura, y eso puede estar asociado también a síndromes miofaciales en los aductores, en los isquiotibiales o el mismo cuádriceps, ¿ya? O sea, los síndromes miofaciales en enfermedades crónicas acompañan a la patología de base, ¿no? Artrosis, artritis reumatoidea, etcétera. Ya es una de las causas más frecuentes de dolor musculoesquelético crónico. Entonces, por eso los pacientes, cuando ustedes ya recetan pues antiinflamatorios o analgésicos, el paciente los rechaza porque, doctor, esto ya me han dado hace mucho tiempo y nunca me ha hecho absolutamente nada, dice, ¿no? El dolor musculoesquelético crónico es un problema de salud pública, de elevada prevalencia y significativa carga económica, social y también a nivel del sistema de salud, pues, ¿no? Hay pacientes con enfermedades crónicas que sobrecargan las atenciones en los hospitales, ¿no? Si ustedes van a reuma, están llenos de pacientes con AR o pacientes con enfermedades degenerativas. Vienen a rehabilitación, lo mismo, ¿no? A veces en trauma, igual, ¿no? O geriatría, medicina interna. Entonces, no se olviden estos números, son importantes porque nos ayudan a darle la importancia del caso a estos problemas que tranquilamente nosotros como médicos generales vamos a poder tratarlos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una banda tensa y qué es un punto gatillo? El punto gatillo, muchachos, acuérdense de la fibra muscular, ¿no? Un conjunto de miofibrillas que hace una función, ¿no es cierto? Si yo hablo de mi bíceps, estoy tocándome, si me están viendo, se inserta a nivel, a ver, preguntaremos para que no se me duerma. A ver, Yosmara, ¿estás acá, Yosmara? De las innombrables, para que participen. Yosmara, no está. ¿Todavía están en exámenes, chicos? Todavía, ¿no? Ya han dado exámenes ya ustedes. Seguimos en exámenes, doctor. Ah, sí, ¿hasta cuándo van a dar exámenes? Hasta la próxima semana todavía, doctor. ¿Ah, todavía? ¿Pero los aportes no son esta semana? Es diferente, doctor, para el curso de cirugía 2. Ay. Aquí están. Lucero, hablé con un colega de medicina del deporte y yo estaba viendo en el foro que bastantes de ustedes que les gustaría pues conocer y saber temas de medicina del deporte, ¿no? Entonces, a este colega le he pedido como un favor que de repente en una clase que nos toca, que le entre y nos comente, pues, ¿no? Cómo es su especialidad. Sería importante que ustedes tengan, pues, un contacto, ¿no? Con una persona que ya es especialista en medicina del deporte, ¿ya? Me haces acordar de eso, Lucero, por favor, en las siguientes clases. Yosmara Osorio, no está, ¿no? Jacqueline Doctor, Mendoza. Sí. Osorio, sí estoy, doctor, disculpe. Que no está funcionando bien mi celular. ¿Qué pregunté, Yosmara? ¿Qué pregunté? Si estabas atenta a las clases. Doctor, pregunto acerca de... Ay, Dios. ¿De qué? La inserción del bíceps, doctor. Ya, eso. ¿Cuál es la inserción, Yosmara? El bíceps braquial, ¿eh? Lo has pintado. Estaba en la... Te digo la lámina, ¿cuál estaba? Doctor, creo que es... Bueno, no recuerdo bien. En la fosa supraglenohumeral. ¿Fosa? A nivel supraglenohumeral, doctor. Cavidad glenohumeral. ¿Perdón? En la cavidad glenohumeral. ¿En la cavidad? ¿Segura? A ver, ¿dónde está? Incrist. ¿Estás acá, Incrist? Incrist. Tampoco. Yosmara.
Ya, Ingrid no está. Zuleika Año. Presente, doctor. Hola, Zuleika. ¿Dónde está el bíceps? ¿Dónde se inserta, Zuleika? Doctor, ¿sería a nivel de lo que es la tuberosidad radial? Ya, pero ¿dónde es su origen? Pues, ¿dónde empieza? Va a tener una cabeza larga que se va a originar a nivel de lo que es el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la cabeza corta a nivel de lo que es el ápice del proceso coracoide de la escápula. Ya, otra vez. Tiene dos cabezas, una larga y una corta, ¿no es cierto? La cabeza larga se inserta en... Ambas, doctor, se insertan en la tuberosidad radial. No, esa es ya la inserción, pero el origen... Ya. El origen, la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Tubérculo supraglenoideo, ¿ya? ¿Y la corta? En el proceso coracoideo de la escápula. La apófisis coracoides, ¿ya? Muy bien. Yulisa, ¿no? Zuleika, ¿no? Sí, doctor Zuleika. Ya, muy bien, chicos, atentos, atentos, ya tengo mi lista negra ya. Entonces, bueno, les estaba comentando, el bíceps, ¿no? Entonces, ustedes cuando, por ejemplo, ¿no? Hacen una flexión, van a tocar el bíceps, que las fibras se contraen. Si hago yo una relajación, o sea, una extensión del codo, me puedo tocar las fibras musculares, ¿no? Entonces, ahí nosotros encontramos en algunos pacientes un punto gatillo. Es una zona hiperirritable, como dice acá. Si ustedes ven acá la imagen, chicos, en donde dice A, ¿ya? Hay dentro de esta fibra, por eso les estoy poniendo de ejemplo el bíceps, algunos nódulos o una zona hiperirritable. ¿Ya? Y yo toco ahí y el paciente me dice, sí, doctor, ahí es donde me duele. Eso se llama punto gatillo, porque yo cuando ejerzo presión a nivel de ese punto gatillo, el paciente va a referir dolor. ¿Ya? Entonces, este punto gatillo, chicos, también puede producir un dolor referido. ¿Qué quiero decir? Hay un punto también de dolor, de menos intensidad, por supuesto, que el paciente también lo va a referir. Doctor, usted me palpa, ahí hay un nódulo que tengo, pero también ese dolor me irradia, se va hacia el codo o se va hacia el hombro. Ese es un dolor referido, ¿ya? Y la banda tensa, que como dice acá, es un grupo de fibras musculares que están en permanente contracción, ¿ya? Y no depende de la actividad muscular y que tienen una consistencia dura. O sea, tocan ahí en el bíceps, por ejemplo, y ahí, aparte de que está doloroso, tiene una banda tensa. Algunos pacientes dicen, doctor, tengo una pelota acá, tengo una bola. O algunos pacientes dicen, doctor, ahí es como una soguilla. Y cuando me toco me duele, sobre todo en la noche, ¿ya? Eso es lo que queremos definir, chicos, acá. Entonces, si nosotros hacemos un corte, una biopsia a nivel de este músculo que está contracturado o con un síndrome miofacial, encontramos que hay nódulos de contracción. O sea, las fibras normales discurren ahí, pero hay algunas fibras musculares que están en permanente contracción. Las bandas Z, que ustedes se acuerdan en anatomía, en histología, están juntas. Entonces, a ese músculo no va a recibir pues suficiente aporte en oxígeno, en nutrientes, ¿no? Está en isquemia, ¿ya? Lo podemos clasificar a los puntos gatillos en activos o pasivos de acuerdo a su actividad o de acuerdo a su ubicación en un punto gatillo central o insercional. Por ejemplo, el paciente tiene un dolor acá, ¿no?
en este punto gatillo central, pero también puede tener un punto gatillo inserción, o sea, donde se inserta ese músculo, también va a traccionar, porque hay fibras musculares que están acortadas, les decía. Entonces, lo podemos definir como un punto gatillo insercional, ¿ya? Un punto gatillo activo, chicos, es cuando él presenta un dolor espontáneo. El paciente te dice, doctor, a ver, si hablamos del trapecio, por ejemplo, el doctor, me duele acá en el hombro, justo donde se une el cuello con el brazo, con el hombro, ahí me duele. Pero un punto gatillo pasivo es un punto irritable solamente cuando se presiona, o sea, no tiene dolor espontáneo. A ver, señor, y tú vas bajando, ¿no? Y vas encontrando puntos gatillos, por ejemplo, en el infraespinoso, en el deltoides. Entonces, doctor, señor, ¿a usted le duele? O sea, cuando usted hace algún movimiento, ¿le duele acá? No, doctor, pero ahora que usted me está tocando, sí siento mucho dolor, ¿ya? Eso es la diferencia entre un punto gatillo activo y uno pasivo. Y el dolor referido se dice que los síntomas se producen a cierta distancia de donde tengo el punto de presión. Hay algunos otros síntomas que lo refieren como, aparte de dolor, quemazón, hormigueo, entumecimiento, de acuerdo a dónde encontramos el punto gatillo activo. No solamente el paciente te va a referir dolor, algunos pacientes los refieren incluso como un poco de debilidad, quemazón. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, el síndrome miofascial del psoas, ahora todos los músculos, chicos, están ya mapeados, ¿ah? ¿Ya? Hay una tabla, hay una lámina gigante, donde yo también lo tenía ahí en el consultorio, de todos los músculos con su respectiva irradiación y donde encontrábamos la banda tensa. Por ejemplo, acá en el psoas, ¿no? A ver, el psoas. Justo quería preguntarle a... Sharon, ¿estás acá, Sharon? Sí, doctor. Sharon Silva, Ataulico. Sharon, ¿dónde está el psoas? ¿Dónde se inserta? ¿Dónde se origina? El psoas. Doctor, ¿me escucha? Aló. Se encuentra en la parte anterior del muslo, se inserta en las apófisis transversas ¿Escucha? Me decía Sharon. Doctor, Las insinuaciones en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y la fosa ilíaca interna, y su inserción sería en el trocánter menor del fémur, doctor. ¿Ya? ¿Qué apófisis espinosas? ¿De qué vértebras? Apófisis transversas, doctor, de las vértebras lumbares. Transversas. Apófisis transversas de... Apófisis transversas ¿De de qué las vértebras, pues? Lumbares, todas las lumbares. ¿Cuántas lumbares tenemos, Sharon? Doctor, sería desde el L2 hasta el L4.
L1, allá, apófisis transversas de L1 a L4, ¿ya? Y su inserción es a nivel de Trocánter menor. trocánter menor. Eso pertenece al A la inserción del fémur, la inserción ¿a del qué hueso? psoas, doctor, del fémur. Trocánter Eso, menor del del fémur. fémur, pues, del ¿Me fémur. escucha? Aló. Trocánter menor del fémur. Aquí está en la imagen. Ahí está en la imagen, Sharon. Mira, ahí está el músculo. Apófisis, bueno, no se ve bien, ¿no? Es una imagen pequeña. En la apófisis transversas de L1, L2, L3, L4, y junto con el ilíaco hacen un tendón conjunto que se inserta en el trocánter menor del fémur, y su función es flexionar pues la cadera, ¿no? Esa es su función. Entonces, si ustedes ven acá, chicos, los puntos gatillos están arriba. ¿Se podría palpar esos puntos gatillo? Difícil, pues, ¿no? Porque acá está, pues, los intestinos, está el abdomen. Pero las zonas de irradiación, ese dolor referido, es a nivel del cuádriceps, ¿no? Y también tiene una zona de irradiación a nivel del cuadrado lumbar. Este que está acá, este es, pues, en la espalda ya. Entonces, puede haber algún paciente que te diga eso, te diga, doctor, tengo un dolor ahí en la fosa, ya me han llevado, ya me han descartado una infección urinaria, apendicitis, que se incrementa cuando hago flexión, ¿no? O cuando subo gradas. Entonces, más tira un dolor mecánico, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente, ya le han hecho ecografía de riñones, todo, y no encuentran nada. Entonces, el problema puede ser muscular. Entonces, lo que quiero decirles es que el síndrome miofacial de determinado músculo es distal, pues la irradiación es distal al mismo músculo, ¿no? Acá está ya el recto anterior del cuádriceps y acá está el cuadrado lumbar, y está irradiando incluso hasta el glúteo. Entonces, no sería malo pensar que puede tener un síndrome miofacial ahí. Ya, entonces habría que palpar con mucha cautela, o habría que evaluarlo al paciente, ¿no? Por ejemplo, si este músculo tiene fibras contracturadas, yo tendría que hacer una extensión de la cadera para ver si hay dolor o algún acortamiento de ese músculo. Y de acuerdo a eso, una contracción con resistencia para ver si tiene el dolor, ¿no? Ese paciente, ¿ya? Muy bien. Acá igualito, ¿no? El punto a nivel del trocánter está pues el glúteo medio o el glúteo menor. Y el paciente refiere el dolor a nivel de los isquiotibiales, de los gemelos. Entonces ¿qué pasa? Es una bursitis de cadera. Le hacen la ecografía y no hay nada. ¿Ya? Entonces hay que fijarse en eso. Los puntos gatillo latentes, los que les decía, ¿no? Son dolores o molestias que solo se producen en respuesta a la compresión, no es un dolor espontáneo. ¿Ya? Dolor puede ser referido, también irradiado, no se reconocen o son sensaciones de la persona solía tener en el pasado. Los puntos gatillos son múltiples nodos de contracción. Estos son de unos 100 micras de diámetro, el doble de diámetro de una fibra muscular normal. Entonces, si nosotros les decía, hacemos una biopsia a nivel de estos músculos, vamos a encontrar un abultamiento o una disminución del espacio entre las líneas Z, ¿no? Acá, ¿ya? Muy bien. Ahora, entrando a lo que es la fisiopatología, vamos a encontrar 3 rasgos fisiopatológicos esenciales. Uno es la liberación anormal de acetilcolina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de contracción muscular? ¿No? ¿Se acuerdan? El cerebro sigue con la médula espinal, los nervios periféricos que salen de la columna, y una placa motora, o sea, estoy hablando de una fibra neuronal, se inserta en el músculo, ¿no es cierto? Para darle contractibilidad. A esa unión de la placa mioneural se le llama unidad motora, ¿ya?
Si nosotros hablamos de utilidad motora, estamos hablando de una neurona con sus conjunto de fibras musculares. Puede ser 100 o 1000. ¿Ya? A nivel de la fibra muscular, perdón, de la neurona, en las dendritas, pues tenemos vesículas presinápticas, tenemos acetilcolina, ¿no? Cada vez que hay un potencial de acción, se forma un potencial de membrana, y esto va a liberar la acetilcolina que tenemos a nivel de esta fibra, de este espacio mioneural. Entonces hay una excesiva o una liberación anormal de acetilcolina a nivel de estos neurotransmisores, a nivel de estas fibras musculares. ¿Ya? Esto produce tensión en las fibras, o sea, un incremento de la tensión, y también después se produce una liberación de sustancias sensibilizantes, como ya lo dijimos en la mañana con el grupo rotación, la bradicinina, la sustancia P, etc. Estos tres fenómenos se hacen repetitivos y de nunca acabar, ¿ya? Y eso vamos a encontrar en el síndrome miofacial. Hay no todos los estudios que se han hecho sobre este tema, hay teorías que no se han aceptado, hay algunas que todavía están en discusión, pero no hay una sola idea de la fisiopatología del síndrome miofacial. Se maneja una hipótesis integrada, como dice acá. Entonces les decía, cuando un paciente, no sé, por algún factor mecánico, alguna actividad laboral, hace un abuso mecánico de un músculo, por ejemplo ustedes, ¿no? Que están todo el día en la computadora, están usando los flexoextensores, o una persona que está usando constantemente el martillo, o un pintor, ¿no? Que está haciendo todo el día, está con la brocha, o una costurera, una cocinera, ¿no? Que está pelando las papas, cocinan para 80, 100 personas, entonces produce una sobrecarga articular y muscular. Esto va a nivel de la placa motora, va a producir pues una excesiva liberación de acetilcolina, como está acá, en la parte media, ¿ya? Y esto va a producir diferentes fenómenos. A nivel del retículo sarcoplásmico, o sea, la acetilcolina, ¿qué hace? Abre los canales de calcio, ¿no? ¿Ya? Y también de sodio a nivel de la membrana de las miofibrillas. Esta despolarización produce también liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico en las miofibrillas. Y esto va a producir una contractura a nivel de las sarcómeras. O sea, el músculo se contrae, pero no se relaja. Cuando un músculo está contraído o un grupo de fibras están contraídas, se produce pues una demanda energética aumentada. Ya necesita pues oxígeno, nutrientes, ¿no? Pero la fibra muscular está pues en permanente contracción. Entonces los vasos sanguíneos que están circundantes no pueden sostener el transporte de energía acá, ¿no? Oxígeno, el ATP, etcétera, ¿no? Esto va a producir una compresión a nivel también de los vasos, un aporte energético disminuido y la famosa crisis energética, ¿no? Esto hace que cuando un músculo está disfuncionante, están entrando en un síndrome facial o contracción permanente, se produce también a nivel de las fibras neuronales nociceptivas o algunas aminas sensibilizantes, como les decía, ¿no? La sustancia P, etc. Y esto se va a producir, o sea, va a ser un fenómeno cíclico, y por eso el paciente que tiene dolor generalmente inicialmente son algunas fibras, ¿no? Pues va a sentir una molestia, ¿no? Pero conforme pasan las semanas, los meses, el paciente, el dolor ya se va a ir incrementándose, ¿ya? Esto sí, por favor, avisen si no lo están comprendiendo. En la clínica, chicos, tenemos tres fenómenos básicos, tres formas, o la famosa triada, ya, para hacer el diagnóstico de síndrome miofacial. Primero, la banda tensa, el punto gatillo,
y el dolor irradiado, el dolor referido, ¿ya? El paciente puede reconocer dentro del cuadro clínico el dolor que cuando ustedes presionan, ¿no? Sí, doctor, doctor, ese músculo que usted ha tocado, ahí es donde me duele, como usted me está tocando, ¿no? Y ahí te puede también haber una limitación dolorosa. O sea, como este músculo está acortado, isquiotibiales, el mismo bíceps o los trapecios, el paciente, a ver, señor, levante el brazo, levante el hombro. Entonces, el movimiento, ustedes saben que 120, 180 ya no va a llegar. Va a llegar solamente a 120, 140, ¿ya? Entonces, la famosa triada, no se olviden, banda tensa, punto gatillo y el dolor referido. Hay algunas manifestaciones, chicos, y por eso les inculco tanto este tema, porque ustedes pueden encontrar las bandas tensas en algunas patologías que tiene el paciente y no necesariamente son pues por otra causa. Por ejemplo, las cefaleas tensionales, esas migrañas, están relacionadas a puntos gatillos a nivel del esternocleidomastoideo, los trapecios, los cervicales posteriores, el músculo temporal, ¿ya? Entonces, a veces les hacen pues electroencefalogramas, otro tipo de exámenes y otro tipo de tratamiento a estas cefaleas, ¿no? Por ejemplo, el hombro congelado, la capsulitis adhesiva, está relacionada muchas veces con problemas del subescapular, el supraespinoso, los pectorales, deltoides. Cuando nosotros hacemos un tratamiento a estos músculos, el hombro pues empieza a moverse y ya entre comillas, se descongela, ¿no? Las famosas epicondilitis, ¿no? Los dolores a nivel del codo en la gente, por ejemplo, que trabaja con taladros, obreros, jardineros, pala y pico, bien, pues, y ustedes también, ¿no? Veo bastantes colegas, enfermeras, con esas famosas epicondilitis. Ustedes hacen acupuntura a nivel o aguja seca en los extensores de los dedos, los supinadores, así, y el paciente se va muy, pero muy bien. Después estiramientos y ya se fue la epicondilitis. El mismo síndrome de túnel del carpo. ¿Ya? Hay pacientes, ustedes saben que el plexo braquial nace pues a nivel del cuello, ¿no es cierto? Y ahí encima de ese plexo está pues los escalenos, ¿no? El superior medio. A veces hay síndromes faciales, contracturas a nivel de estos músculos que pueden simular a veces un síndrome de túnel del carpo, ¿ya? Esa angina de pecho, atípica, ¿no? Atípica, doctor, me duele a veces sí, ya me han hecho mi ecocardiograma, todo está excelentemente bien. Y ustedes van buscando ahí en los pectorales y encuentran ahí un punto gatillo sobre todo el pectoral mayor, es el que más puntos gatillos tiene. El menor son fibras bien pequeñas, no tiene mucha importancia acá. Las lumbalgias, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos en lumbalgias? Hay muchos pacientes que tienen pues lumbalgias inespecíficas, la radiografía normal, la resonancia normal, pero doctor, ¿pero por qué me duele? Pues si yo apenas camino, estoy parado, ya me empieza a doler. Y ustedes lo examinan, los ramos articulares disminuidos y encuentran bandas tensas a nivel del cuadralumbar, el psoas, músculos piramidales, los glúteos, etc. ¿Ya? Entonces, no confundir, por favor, un síndrome facial con una enfermedad que puede estar relacionada, que puede estar muy relacionada. Les decía, los puntos gatillos pueden estar asociados a o concomitantes, o pueden ser un punto gatillo o un síndrome facial primario, ¿ya? ¿Cómo debemos hacer el examen físico? Debemos palpar, y para palpar ustedes deben conocer anatomía palpatoria, y para conocer anatomía palpatoria hay que saber pues dónde está el músculo, por lo menos, ¿no? En las prácticas de día, ¿dónde está el trapecio? ¿Cuáles son sus inserciones? ¿Dónde están los escalenos? ¿Dónde está el angular de la escápula? Entonces el paciente, por lo menos ustedes como estudiantes deben conocerlo con un dedo, ¿no? Doctor, acá está este músculo. ¿Dónde se inserta? Acá arriba y acá abajo. ¿Cuál es su función? Es abrir el hombro, bajar el hombro, hacer abducción, flexión, extensión. Eso es lo que ustedes tienen que conocer. Cuando conozcan esto bien,
ustedes van a poder ya dirigir su examen físico palpando con muchas técnicas a los pacientes. Puede hacer una evaluación por solamente deslizamiento del dedo, y es el dedo, tenga que entrenarlo para que encuentre el punto gatillo, o podemos encontrar también haciendo como un pinzamiento, ¿no? Hay algunos músculos como el esternocleido que necesitan ustedes buscarlo, palparlos bien. Encuentran el músculo y ahí van a poner la aguja de acupuntura para producir lo que dice acá, ¿no? Una respuesta de espasmo local. ¿Ya? Ahora, si el músculo tiene fibras horizontales, por ejemplo, ustedes harán una palpación vertical, pues, o sea, transversal a la dirección de las fibras, ¿no? Esto, chicos, ya es una... Como les decía, Travel y Simons tienen un tratado ahí de puntos gatillos o la disfunción del síndrome miofascial. Entonces, acá han mapeado todos los músculos, ¿no? El serrato, los cuadrados, romboides, glúteos. Por ejemplo, solamente hablando del glúteo mayor. El glúteo mayor, por ejemplo, tiene acá como 4 puntos gatillo. Punto gatillo número 1, que está más o menos en la inserción a nivel del sacro. El punto gatillo número 2 a nivel de la inserción en el ilíaco, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene su referencia, miren. Unos van más o menos al trocánter, otros van más o menos hacia el sacro, otro va más o menos hacia el músculo piramidal, etcétera. Igual de los, como les decía, del psoas, les decía acá de los aductores, ¿ya? En ese libro se los voy a compartir a Lucero para que ustedes lo revisen, ¿ya? El cuadral lumbar, miren, el cuadral lumbar. A ver, ¿dónde está alguien? Ingrid no está. Ana Quintanilla, que no estuvo ahora en la mañana. ¿Está acá? Ana. Tampoco. Lisbeth Figueroa. Ana. Sí, doctor. Ana, ¿dónde se inserta el cuadral lumbar? A ver, ¿dónde está ese músculo? Que lo han pintado, ¿ah? En la última costilla y en las últimas 5 vértebras lumbares, su origen Ya. se inserta. ¿Cómo se llama esa costilla? ¿Cómo se llama esa costilla? ¿Tiene nombre o la última nomás? Costilla falsa, doctor. La última costilla falsa, la 12ª, ¿no es cierto? O la 12ª, puede ser. Ya, en el borde inferior de esa costilla se inserta el cuadral lumbar, chicos. También tiene inserciones a nivel de... Tiene 2 fibras, 2 capas. En realidad son 2 músculos que están muy relacionados. Y a nivel de las vértebras, Ana, ¿a nivel de dónde? Doctor, en las Ana, ¿estás ahí? transversas. Ya, ¿segura? Sí, doctor. Ya, y la última inserción. Sí, ¿Perdón? Se inserta en la cresta ilíaca. Cresta, borde superior de la cresta ilíaca. La cresta ¿no? ilíaca. La parte posterior. ¿Ya? Sí, algunas fibras, chicos, bajan desde la costilla hacia la cresta ilíaca y otras suben desde la cresta ilíaca hacia las apófisis. ¿Ya? La función del cuadral lumbar básicamente es hacer pues las inclinaciones laterales, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá, está grabado con X, el punto gatillo número 1 y el punto gatillo número 2. Y las zonas de irradiación, miren, a nivel ya del glúteo, la cresta ilíaca, acá está pues el glúteo, y también a nivel del trocánter. Entonces, no confundir, por ejemplo, una trocanteritis, una bursitis trocantérica por un problema de un corredor, por ejemplo, ¿no? O con algún ciclista que tiene dolor acá, que la irradiación de este cuadral lumbar, el síndrome miofascial de este cuadral lumbar, que lanza dolor distal, ¿ya?
Cuando estos chicos se hace ya crónico, los pacientes, o sea, las fibras musculares empiezan a acortarse y esto va a estresar mecánicamente las uniones miotendinosas o musculotendinosas. Esto produce neuropatía y degeneración a nivel de la calidad del colágeno, y esto también va a producir estos síndromes por acortamiento, esas famosas tendinitis que también están relacionadas con un músculo acortado, el bíceps braquial, por ejemplo, ¿no? O las tenosinovitis de los flexores. O sea, no era pues un Kervain, era un síndrome miofacial en el flexor o el extensor propio del pulgar. No era una acondromalacia, sino era un músculo acortado por un síndrome miofacial del recto anterior del cuádriceps, ¿ya? Entonces, o están relacionados, ¿ya? O no confundirlos, por favor. Siempre que ustedes vean así una acondromalacia, hay que evaluar si en los isquiotibiales o el mismo cuádriceps está acortado, porque pueden encontrar bandas tensas o puntos gatillos en esa parte, ¿ya? Esto, chicos, los voy a dejar para el próximo jueves, que también nos reunimos. Estamos en la mitad, ¿ya? Más bien voy a dejar de compartir y voy a entrar a... No se confíen, chicos, no se confíen. La primera nota, excelente, pero después cuidado que haga sorpresas, No se confíen. Aula virtual, no. Hoy día estamos 22 de marzo. El sistema está lento de la... chicos, por favor, todavía tienen hoy día para subir, Lucero, ¿estás ahí, no? Sí, te le iba a preguntar si la práctica 4 ya le habilitó para que podamos subir. Ya subí esa rotación que me dijiste de hombro. Sí, doctor. Ya está en el aula. Está bien, doctor. Por favor, ya está, Gracias, súbalo. ¿Ya? Doctor, una pregunta más, por favor. Con respecto a los artículos que le tenían que enviar, ¿hasta cuándo tienen plazo? Los artículos, ahora estamos 22. Yo creo que ya en abril, hasta el 31, pues, de este mes, esta semana todavía tiene. Hasta el 31, chicos. Mándenmelos, por favor, al WhatsApp de cada grupo. No voy a aceptar al WhatsApp personales. Al WhatsApp con vuestro nombre, ya he dado pase a varios. Traten de buscar temas, pues, que estén relacionados a nuestra sílabus. Pacientes amputados, rehabilitación respiratoria, COVID, rehabilitación en niños, PCI. Hay tantos temas. Voy a empezar de atrás para arriba, ¿ya?
A ver, María Fe, ¿estás acá? Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Fe? A ver, que se vea mi... Uy, ¿dónde está? ¿Se está viendo, no, la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Alicia Valenzuela, Alicia. Hola, Alicia. Fernando. Presente, doctor. Buenas Fernando. tardes. Hola, Presente, Fernando. doctor. Alex Wilbert Tumpe. Presente, doctor. Buenas tardes. Alex. Sí, doctor. Alex. Yulisa. Presente, doctor. Buenas tardes. Yulisa Subelete. Hola, Yulisa. Sharon. Presente, doctor. Hola, Sharon. José Carlos Serrano. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, José. Daniela. Presente, doctor. Buenas tardes. Daniela. Presente, Shani. doctor. ¿Me escucha? Presente, doctor Shani, Rodríguez. ¿qué tal? Hola. Presente, Ana, doctor Ana Quintanilla. Presente. Ana. Oye, está sin nota en las prácticas, ¿ah? Renato Pañura. Presente, doctor. Buenas tardes. Renato. Hola, Renato. ¿Cómo estás? Anaís Palomino. Presente, doctor. Buenas tardes. Anaís, ¿qué tal? Carol. Presente. Presente, doctor. Buenas tardes. Yosmara. Osorio, presente, doctor. Yosmara. Ya. Osorio, presente, doctor. ¿Me escucha? Dafna. Dafna. Presente, doctor. Sí, te escucho. Presente. Dafna. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Dafna. Frank Olmos. Ah, no, Rodrigo Orozco. Rodrigo. Hola, Rodrigo. Frank. Presente, doctor. Buenas tardes. Frank Olmos. Lucía Núñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Lucía, ¿cómo estás? Ayrton. Presente, Ayrton. doctor. Buenas tardes. Hola, Ayrton. Marian Morales. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Ariana. Presente, doctor. Buenas tardes. Ariana, ¿qué tal? Jacqueline. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Jacqueline. Gabriela. Presente, doctor. Buenas tardes. Gabriela. Celia. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, Celia. Lisbeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Lisbeth. Fiorella. Presente, doctor. Buenas tardes. Fiorella, ¿qué tal? Incris no ha venido, ¿no? Presente, Ah, doctor. Helen. Buenas tardes. No la había escuchado, doctor, por favor. La última vez, Ingrid, yo estoy llamándote hace rato, nunca contestas, ¿ah? Helen Díaz. Presente, Helen. doctor. Buenas tardes. Presente. Nunca contestan. Catherine del Pozo. Catherine. No está Catherine. Benjamín Dávalos. Benjamín. Hola, Benjamín. Claudia. Presente, doctor. Buenas tardes. Claudia, ¿qué tal? Lucero, nuestra delegada. Juan Diego Condori. Presente, doctor. Buenas tardes. Juan Diego, ¿qué tal? Daniel Romario, Chile. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Milagros. Presente, doctor. Buenas tardes. Milagros. Johan Castillo. Presente, doctor. Johan. ¿Qué tal, Johan? Mayrut. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Mayrut. Pauli. Presente, doctor. Buenas tardes. Karen. Presente, doctor. Buenas tardes. Miriam Cayer. Presente, doctor. Buenas tardes. Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Diana. Diego. Presente, doctor. Buenas tardes. Diego Cáceres. Marcelo. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Marcelo. Kelly. Presente, doctor. Buenas tardes. Rodrigo. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Carlos Arenas. Buenas tardes. Carlos, hola. Zuleika. Presente, doctor. Buenas tardes. Jorge.
Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Jorge. Yul. Doctor, Buenas le estoy hablando, pero parece que no me escuchaba de mi lado. He vuelto a entrar de mi celular, por favor. Incluso le escribí al mensaje al chat. ¿Quién? Del pozo, por favor, doctor. Catherine. Sí, doctor, sino que no sé qué ha pasado, que no me escuchaba de la lacto. Gracias, Qué doctor. raro, qué raro. Doctor, yo también le dije presente y no me puso. Morales López. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Quién? Morales López, doctor. No me puso el checkcito, pero sí le respondí. Morales. Sí, Ya. doctor, Morales López. Muy bien, chicos, atentos, ¿ah? Estas cositas se están evaluando, por favor. No se vayan a caer de espaldas después. Muy bien, Doctor, entonces disculpe. suban sus aportes. Yul, ¿decías? Sí, quería hacerle recordar que le envió el link de la carpeta de... Ya, perfecto. del- Ahí te lo debo ver al WhatsApp, por favor, al WhatsApp. Ana, Doctor, buenas tardes. Sí, cuando me estaba llamando la lista, doctor, me dijo que no tenía notas. Quería saber si era porque todavía no he subido las diapositivas al aula virtual o no porque tienes notas de hoy día. De hoy día hoy día, tampoco sí, sí, tienes doctor, nota. hoy día no pude venir. No sé si Bueno, podía ya pues. recuperar la próxima clase, por favor. Oh, si se puede, no hay problema. Pero ya no se trata de recuperar, ¿ah? Es solamente excepcional eso. Bien, chicos, nos vemos el día jueves. Suban sus aportes, ¿ah? Estoy calificando sus aportes en el aula virtual. Ya todo está esto para que no me digan que faltaba nada. Todos los casos clínicos están subidos al aula virtual, ¿ya? Nos vemos el jueves. Un abrazo a todos. Cuídense. Gracias, Gracias, doctor. Buenas tardes. Chao, chicos. Cuídense. Nos vemos.
Primero, tener una bioseguridad, que es importante. La máscara facial, su N95, guantes, su mandil. Es claro, antes de empezar un RCP. Si no está implementado, pues no se puede realizar. Pero según las guías del INCOR, podría empezar solo con compresiones. Pero como hemos comentado, la emanación de las gotitas que puede hacer, y en este caso del Omicron, que es mucho más contagioso que las Delta, puede contagiarles a ustedes. En un escenario, como hemos hecho de emergencia y desastres, el primer curso, primero es la seguridad de ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a ir desglosando a medida que mañana tocamos un grupo de práctica que faltó. Ahí vamos a ahondar, como lo hemos hecho en el anterior con el grupo de los viernes. Bien, no sé si quieren hacer alguna intervención. Es importante, en las guías americanas hacen el conteo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos 2 segundos de compresiones torácicas, probablemente 5 fases, de las cuales se debe contar 31, 32, 33, ¿no? 34, 35. De acuerdo a eso, uno sabe en qué momento puede suplir a un resucitador. Lo ideal dentro del RCP de alta calidad dice que no interrumpir el RCP. Solo tenemos, que es una pregunta de examen, 10 segundos para comprobar el pulso y el monitor si ingresó a un ritmo sinusal. Mientras tanto, después de la desfibrilación, se debe realizar el RCP. No estar viendo a muchos de los errores que se cometen después de la desfibrilación, están observando el monitor. No es así. Primero ustedes desfibrilan, luego hacen inmediatamente 2 minutos de RCP. Luego de ello, vean si ha entrado a ritmo o tiene pulso. Y si no han encontrado pulso dentro de los 10 segundos, ustedes inmediatamente deben realizar su RCP. Eso es importante, cabe recalcar, ha comentado su compañera que los ritmos desfibrilares son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Esos son los ritmos que se deben desfibrilar. Y los ritmos que no se deben desfibrilar son asistolia y actividad eléctrica sin pulso. En esta identificación en el monitor, ustedes pueden inmediatamente, en esta guía lo menciona del 2020, poner la adrenalina, 1 miligramo de 3 a 5 minutos, continuos. Ahora, uno de los puntos importantes que no han mencionado, ¿cuándo no iniciar el RCP? Si ustedes encuentran a un paciente en la calle con rigor mortis, o sea, frialdad en todo el miembro, palidez marcada, no se debe realizar el RCP. Número 1. Número 2. Si ustedes sospechan o algún transeúnte les dice, doctor, ha estado ya más de 10 minutos así como está. Entonces ustedes no deben realizar el RCP porque, como es bien sabido, 5 minutos nomás podemos estar en hipoxia. Más de 5, pongamos 10 minutos, ya es una hipoxia cerebral. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tener un paciente, vamos a estar en hipoxia. Más de ustedes no deben realizar el RCP porque
como es bien sabido, 5 minutos nomás podemos estar en hipoxia. Más de 5, pongamos 10 minutos, ya es una hipoxia cerebral. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tener un paciente con una encefalopatía hipóxica, un estado vegetativo persistente. Y otras personas que no se deben realizar es aquellas personas que tienen una condición de una enfermedad crónica terminal. En otros países tienen una placa, aquellos pacientes oncológicos, ahí dice no RCP. Entonces, a esos pacientes no. Eso mucho pasa en los pacientes que están intrahospitalarios, hospitalizados, oncológicos terminales y lo hacen RCP. O sea, no tiene caso. Ya, no tiene caso. Bien, ahora el consumo de los opiáceos, este punto importante se desencadenó más por las muertes de los artistas. Ustedes se acuerdan de Michael Jackson por la intoxicación de opiáceos y por que no fue acudido precozmente ni con el conocimiento con el antídoto, lo cual es la naloxona. Es por eso que se ha hecho este capítulo de intoxicación por los opiáceos. Otro capítulo importante que se ha mencionado, lo que he puesto también, es el RCP en el embarazo. Ustedes saben que hay un cambio fisiológico del embarazo en el crecimiento uterino, que hay una compresión tanto de la aorta y de la vena cava inferior. En algunas ocasiones, por la edad gestacional, más de 24 semanas, puede ocasionar una compresión y realizar una hipotensión. Ese es el tema fisiológico. Y las compresiones se hacen a nivel del tórax, entre la horquilla y el apéndice sifoides, en la parte media, ahí se realizan las compresiones por el crecimiento uterino. De ahí es una forma de hacer las compresiones también lateralizar. Lateralizar para que pueda haber un buen retorno venoso. Entonces se agarra una tabla, se coloca frazadas con un ángulo de 30 a 45 grados para que el abdomen se lateralice hacia el lado opuesto. Y ahí se hacen las compresiones, se realiza el mismo algoritmo del RCP, que es importante en los embarazos. Pero es importante también cuando definir si se hace una cesárea precoz o no. Cuando el feto es viable, se puede realizar después de 5 minutos que no responda la madre. Si estamos haciendo RCP en 5 minutos, no responde la madre, se realiza la cesárea precozmente para obtener el feto si es viable o no. Mayor de 24 semanas puede ser viable, así que se realiza. Menos de 20 semanas no se realiza la cesárea para salvar al niño, pero sí se puede hacer una cesárea para que el RCP sea exitosa para la madre. Sí, es importante. Ahí, como han comentado, es un manejo multidisciplinario, ginecólogos, obstetras, cuidados críticos, cardiología, neonatología. Sí, en este punto importante es el nuevo también que ha aparecido en estos algoritmos, en esta revisión del AJA del 2020. Bien, y los cuidados, como ustedes ya conocen, post-paro cardiorrespiratorios, tenemos que tener una saturación adecuada de acuerdo a nuestro nivel del mar. Me parece que estamos en 3.400, que tengamos una saturación 88, 90, pues es suficiente. Un PC2, como comentaron, 35 a 45, una presión arterial media mayor de 65. Siempre una UCI se monitorea
el EKG continuamente. Y si hay un signo de un infarto de miocardio, pues se realiza la trombólisis. Pues hay unos puntos importantes que debemos tener mucho en cuenta. Dicho esto, vamos a enfatizar, ya hemos hecho una clase práctica sobre este tema. Sería ideal hacer, cuando vuelvan las clases, que sean presenciales o semipresenciales, esta parte que es muy importante. Cualquier especialidad que ustedes tengan, siempre van a tener un paro cardiorrespiratorio y pueden acudir a sus mismos familiares. No sé si hasta acá pueden tener alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Todo bien? Bien, vamos en las clases teóricas, como ya hemos comentado, tenemos que tener unas guías. Les mencioné la otra vez que hay unas guías de la AJA que lo presentaron del 2020, también hay unas guías europeas del 2021. Y también en el RCP hay unas guías en pacientes COVID. En las prácticas es importante que solamente hagan un resumido del tema que se va a tratar y luego se debe presentar el caso clínico. ¿Ya? Dicho esto, si no hay alguna pregunta, nos vemos en las clases prácticas. New England, como ya conocen, neumología. Y clinical